Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a continuar con el taller de retroalimentación. Vamos viendo a partir de ahora algunos ejemplos de cómo es que se debe retroalimentar, pero ya no desde la secuencia simple de la plantilla, sino vamos a ver cuál es el proceso riguroso que sigue una retroalimentación. El material que van a ver no es un material que he elaborado yo. Hay un programa que es de formación docente continua de unos seminarios web o denominados webinars que se emitían o se emiten los días viernes, ¿no? Por las redes sociales del Ministerio de Educación, y esto nos da información de primera mano sobre cómo se debe retroalimentar. Entonces, si nosotros observamos en esta vista, se parte de una situación, y nosotros ya teníamos una situación significativa y teníamos el catálogo de las situaciones significativas. Incluso en nuestra rúbrica, en estos talleres de rúbrica, que también vamos a abordar en la parte final del curso, o ahora con mayor tranquilidad este fin de semana, para ponernos al corriente, nos vamos a dar cuenta que sí, debemos trabajar en base a una situación significativa. Por ejemplo, si alguien me dice qué palabras debo resaltar, o cuál es la situación significativa presentada acá. A ver, vamos maestros, vamos a hacerlo más participativo. Los que tengan audio, por audio. Los que tengan chat, por chat. Vamos maestros. ¿Cuál es la situación significativa acá en el ejemplo que estoy mostrando? O de repente aumento la vista, ¿no? Ahí está. Uy, estamos con el desayuno, creo. Por el chat, por el audio. ¿No hay situación significativa acá? ¿Será la identidad? ¿Serán los juegos florales? ¿El Día de la Madre? Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es la situación, maestra Roxana? El virus SARS de COVID y sus variantes. Ajá, el virus y sus variantes, ¿no? Muy bien. Y también tiene que ver con esto de nuestra salud, ¿no? Reconocemos nuestras emociones en relación con nuestra salud y su importancia con nuestra salud. Entonces, vamos a ver la conservación de nuestra salud, la de nuestra familia, la de comunidad y medio ambiente. Conservación de nuestra salud es la situación significativa. Luego de ello, establecemos las competencias. ¿Se han dado cuenta que este fue el mismo proceso que hemos registrado muy bien, maestra Maricruz, ¿no? La COVID-19. ¿Se han dado cuenta que este mismo proceso hemos seguido para poder hacer nuestras rúbricas, y también ya vamos hoy día a presentar la plantilla de retroalimentación? Fíjense, seleccionamos una competencia. La mayoría de ustedes también seleccionó una competencia para su rúbrica. La mayoría en comunicación, selección escribe. En DPCC, si no me equivoco, hicimos con la identidad no era construir su identidad, era convive y participa democráticamente. En matemática, con el maestro Jorge, hicimos problemas de estadística. Entonces vamos viendo cómo es que nosotros podemos seleccionar nuestra competencia. En este caso, en este ejemplito, es construir su identidad, y vamos a abordar de la competencia algunas capacidades. En este caso se están priorizando 2 capacidades, y vamos a ver que entre la competencia y sus capacidades también tenemos que guiarnos del estándar. Una vez en una charla en Puno, un maestro planteó, ¿no?, enérgicamente una consulta. Los criterios de evaluación nosotros lo estamos planteando relacionado más que todo a las capacidades, al desempeño o al estándar. ¿Qué opinan? Los desempeños, las capacidades o el estándar. Nuestros criterios de evaluación que estamos haciendo para las rúbricas y que también nos va a servir para la retroalimentación, ¿se están basando más en qué? ¿En desempeños, en capacidades o en estándares? Los leo, los escucho. La maestra Fiorella, maestra Maricruz y maestra Viviana me dicen desempeños, ya, muy bien. El maestro me dijo, el maestro de Puno, muy enérgico: profesor, usted está planteando que sea en base a los desempeños, que estos desempeños tienen que ser contextualizados. Y me Profesor, decía, sí, escucho, estamos acá en hora colegiada. Sí, escucho, maestra Roxana, le escucho. gracias. Ah, Los desempeños están también relacionados con el estándar, porque hay algunos verbos que salen del estándar. Entonces, por eh, lo tanto, nuestras evaluaciones o las rúbricas están
están diseñados entre, prácticamente entre todos, ¿no? Porque también las capacidades, de alguna manera, están en el estándar, es lo que se busca, ¿no? Perfecto, maestra. Ahora yo te planteo, ¿no? El maestro de Puno me decía, profesor, pero en unas capacitaciones que hemos recibido en esta región, me han dicho que son solamente en los estándares, pero hay un detalle, ¿no? Vamos a ser bien prácticos. El estándar de este ciclo, por ejemplo, el ciclo 7, este estándar tú lo puedes socializar con tus padres de familia y con tus estudiantes. Cuando tú no entras, ¿Lo pueden socializar? Sí, lo pueden, ¿no? Pero lo van a poder entender los maestros, no, los estudiantes y los padres de familia. Así como están, no, No, pero pues. sí, desde las competencias, sí se puede, ¿no? Porque lo que yo he entendido en algunos talleres está entrelazado, ¿no? Por ejemplo, asume, si nosotros miramos el desempeño de gestiona responsablemente los recursos económicos, ahí está, ¿no? Asume. Entonces, hay verbos o hay que sí están entrelazados, que por eso cuando se contextualiza, pues se hace un poco más asequible, digamos, ¿no? Al estudiante, a los padres de familia. Exacto, maestra, perfecto. La palabra contextualización. Muy bien, maestra Roxana. Entonces, estamos quedando así. Los estándares los vamos a tener en cuenta, obviamente, como criterios de evaluación. Las capacidades también. No es que están desligados, no es que los dejamos de lado. Pero nuestra materia prima en este caso son los desempeños, porque ¿qué es lo que se precisa y se contextualiza? ¿Los estándares o el desempeño? Son los desempeños, ¿no? Ojalá que el maestro que vea esta charla o que vea este video entienda ello, ¿no? Por ejemplo, Fiorella, de repente tienes problemas con el audio, maestro Fiorella, pero por el chat puedes aportar, ¿no? Cómo es que en algunas capacitaciones, en algunos lugares, en algunas regiones, todavía siguen con este proceso de la precisión de desempeños, ¿no? Y hay muchos maestros que todavía no van entendiendo o no tienen conocimiento de cómo se contextualiza un desempeño. Y vuelvo a insistir, la base que tengo para mencionar la contextualización del desempeño es el libro del 2019 de Planeación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes, y el ejemplo de cómo se debe contextualizar los estamos tomando de Aprende en Casa. Son propuestas del mismo ministerio. Muy bien, entonces queda esta reflexión. Capacidades, estándares y desempeños son parte importante de los criterios de evaluación, pero en nuestra propuesta estamos tomando los desempeños porque están contextualizados en Aprende en Casa y estamos modificándole algunas palabras para que sean mucho más entendibles, para que precisen la situación significativa y quede de forma más clara la redacción del producto o actuación. Muy bien. Vamos viendo acá cuál es el otro paso. Se precisa la producción o la actuación. Pero ¿cuál es la palabra que abarca los dos? Hay una palabrita que abarca los dos. Por ejemplo, la mayoría se quedó con el término producto, ¿no? Y sí, eso también me había comentado la maestra Fiorella. Por ejemplo, hablaba de Evidencia. producto. Sí, escucho. A ver. Evidencia, me dicen, ¿no? Ah, ya, evidencia, ya está. Una consulta, por ejemplo, en algunas capacitaciones, porque hay algunas capacitaciones que son así gratuitas y uno va escuchando y también es bueno porque tienes diversidad de puntos de vista. Mi pregunta es, ¿alguien ha escuchado del campo temático? ¿A qué se refiere el campo temático? A ver, hagamos un poco de historia. Campo temático, yo lo puedo decir, pero quiero saber previo para retroalimentar. Porque en algunas unidades, en algunas experiencias de aprendizaje, algunos capacitadores todavía consideran el campo temático. ¿Pero a qué se refiere el campo temático? Ah, sí lo saben, bien, ¿ah? Muy Los bien. contenidos, Los temas. contenidos, ¿no? El campo temático, los temas, ¿no? Muy bien, maestro Santos, maestra Liliana, maestra Maricruz. Muy bien, maestra Hilda. Sí, nada más es eso. Pero si se dan cuenta, al momento de elaborar nuestras unidades y nuestras experiencias de aprendizaje, nos estamos dando cuenta que los contenidos no son tan importantes como estos elementos que hemos visto desde el inicio. ¿Cuáles son los elementos que estamos viendo desde el inicio? A ver. Primerito, mi situación. Después, selecciono mi competencia. Después, ubico qué capacidades voy a trabajar con esta competencia y lo voy a articular con mi estándar de aprendizaje. En tercer lugar, vamos a ver la evidencia, exactamente producción o actuación.
En este caso, mira, es una campaña. Miren, profesores de PCC, tenemos 2, 3 profesores de PCC. Acá es una campaña, mira. Ya no es un texto, sino es una campaña. Muy bien. Y vamos reconociendo, como dijo muy bien la maestra Roxana, que en el estándar de aprendizaje vamos obteniendo nuestros criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación, como nos vamos a dar cuenta, tienen coincidencias con las capacidades, porque dentro de un estándar están los verbos, ¿de qué? De las capacidades, ¿no? Muy bien. Dice, en esa capacitación se referían al producto. Ah, eso sí sería un error, ¿no, Fiorella? ¿No, maestra Fiorella? ¿Qué opinan los demás maestros? Sería un error decir que el campo temático es el producto, porque nosotros sí tenemos los términos bien claros, ¿no? Hay que recordar que el producto puede también ser llamado producción, y tanto producción como actuación son elementos que están incluidos en una evidencia de aprendizaje. Otro asunto es distinto, el de campo temático, o los temas o los contenidos. Yo puedo trabajar, por ejemplo, a ver, acá, criterio de evaluación. Reconoce sus emociones como parte de reconocerse a sí mismo. ¿Y sabes cuál va a ser mi contenido, mi campo temático? La identidad, tal vez, ¿no? La identidad. O, por ejemplo, acá menciona otro criterio de evaluación en DPCC. Explica la importancia de expresar y autorregular sus emociones y de reconocerlas para su salud y el bienestar de su familia. Entonces yo voy a hablar acá de la autorregulación de emociones. Ese va a ser mi campo temático. Pero no es que el centro de todo sea ello, sino es que acá me baso en cómo ellos tienen actuaciones o desempeños que me evidencian que están logrando una competencia. Por eso el enfoque por competencias permite trabajar mejor los contenidos, permite trabajar mejor los aprendizajes. El eje ya no son los contenidos o el campo temático, el eje o lo más importante son las competencias que se evidencian o se demuestran mediante desempeños. ¿Ya? Muy bien. Bueno, esta precisión es buena, ¿no? Puede haber capacitaciones gratuitas o no, pero a veces pueden confundir, pero lo más importante es socializarlo y hablarlo con los colegas para que nosotros en comunidad podamos aprender más. Muy bien, vamos a ver. Ahora sí, ¿qué es lo que nos falta y queda como tarea para nosotros, los miembros del taller, en ir recopilando? ¿Qué es lo que nos faltaría? Bien, tenemos situaciones significativas, tenemos un catálogo de situaciones, también está en la plataforma de Google Classroom, ¿no? Gracias a la maestra Marcela. Tenemos ya nuestra competencia precisada, tenemos también nuestra competencia seleccionada, tenemos nuestros desempeños contextualizados y ya tenemos la rúbrica. Bueno, la mayoría tiene la rúbrica, vamos a aprovechar un poco el tiempo al final para poder retroalimentar, pero lo que nos está faltando es, si hemos seleccionado una competencia, hemos seleccionado también una situación significativa, yo les pregunto, maestros, ¿ustedes tienen evidencias de aprendizaje de esa competencia y de esa situación significativa para que puedan aplicar la rúbrica? Para que puedan aplicar la rúbrica a esta evidencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque otro ingrediente que necesitamos en este taller de retroalimentación es evidencias de aprendizaje. Igual acá ven fotos, ¿no? Ya igual, yo quiero fotos, pero no fotos de redes sociales festejando, viajando, no, necesitamos fotos o necesitamos evidencia gráfica o también audiovisual de sus experiencias de aprendizaje. En este caso son sus evidencias, específicamente de sus experiencias de aprendizaje o unidades o como hayan trabajado el año pasado, necesitamos sus evidencias, sus productos, para que en base a ello vamos a aplicar la rúbrica. Es decir, esta evidencia va a ser ubicada en uno de los niveles de la rúbrica, en uno de los descriptores. Sin evidencias no podemos avanzar en el taller. Entonces eso quedaría como una tareita, ¿no? Como una actividad. Ya vayan recopilando o vayan salvando o vayan seleccionando cuáles de sus evidencias o cuáles de sus productos vamos a seleccionar, ¿ya? Muy bien. Entonces, recuerden, esta información es de formación docente en servicio, lo estamos utilizando con fines del taller, pero lo vamos a complementar con mucha más información y con mucho más análisis. Muy bien. Ahora sí viene el análisis, ¿no? Tienes acá tu evidencia. Tratemos de seleccionar las evidencias que estén lo más legible posibles. Yo sé que hay muchos estudiantes que no han trabajado la competencia, se desenvuelven en entornos virtuales, esta competencia transversal. Si nosotros seleccionamos fotos de trabajos a mano, va a ser un poco más difícil retroalimentar, más que todo porque no se puede hacer legible, ¿no? Puedo aumentar la vista, pero eso no significa que sea tan legible, ¿no?
por esa parte. Vamos contrastando la evidencia de aprendizaje y lo vamos contrastando con nuestros criterios de evaluación. Y en base a eso, por fin, hacemos una retroalimentación. Vuelvo a insistir, este ejemplito de retroalimentación es de formación docentes en servicio, es del mismo ministerio, en su seminario web del día viernes. Muy bien, ¿qué paso de la retroalimentación encontramos en este primer párrafo, el verdecito? ¿Qué paso? A ver, esta vez no me voy a silenciar, vamos a hacer diálogo, o lectura del chat. A ver. Si le dice lo que logró, porque has logrado y has logrado esto, hasta acá, hasta el pero. Ah, muy bien, valoración. Qué bonito, porque valoración abarca a descripción y a valoración. Sí se acuerdan, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia? A ver, maestros, para que también esto quede en el YouTube. ¿Cuál es la única diferencia entre la propuesta de Wilson y de Rebeca? La única diferencia. ¿Cuál es? Wilson, ¿cuántos pasos tiene? Y Rebeca, ¿cuántos pasos tiene? Partiendo de ahí, sabemos la diferencia. Rebeca tiene 5 y Wilson 4. Muy bien, ya está. O sea, uno tiene 4, uno tiene 5. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? ¿Con qué paso de Wilson hay diferencia? Y ya lo dijeron, ¿no? En este primer párrafo. Entre valoración. Valoración, pues, muy bien. Ya la tenemos clara. Entonces, los maestros que me dicen acá que en el primer párrafo, o en la primera parte del párrafo, hay valoración, están bien. ¿Por qué? Porque para Daniel Wilson, descripción y valorar es lo mismo, ¿no? O sea, está dentro de este paso. Rebeca es la que diferencia descripción de valoración. Y de ahí todo es igual, solamente que le cambia la terminología. Bueno, no le cambia toda la terminología porque al final en sugerencias tienen el mismo nombre, ¿no? Sugerencias. Más bien que no le cambió recomendaciones. Muy bien. Pero si dice que ha logrado reconocer sus emociones, señalando que lo haces cuando analizas, hasta ahí, si queremos ser muy específicos con la propuesta de Rebeca, acá hay valoración, es decir, opinar, o acá hay descripción. ¿Qué opinan? Acá, en esta primera parte. Si somos seguidores de Rebeca, ¿qué habría ahí? Valoración, me refiero como opinión, o hay descripción. ¿Le dice que está muy bien, está excelente, o le está describiendo? Lo está describiendo. Está describiendo, porque no hay ningún adjetivo o no hay ninguna palabra que te indique que le diga muy bien, perfecto, está muy bien, está excelente, como ahora vamos a ver en las plantillas, ¿ya? Solamente le dice, has logrado esto. Nada más. No hay ninguna palabra que le diga muy bien, perfecto, eres un campeón, eres lo máximo, ¿no? Nada. Solamente hay pura descripción. Pero bueno, eso según Rebeca, ¿no? Para nosotros, valoración, abarca todo. Ahora sí, una pregunta. Y con la pregunta, ¿cuáles son esos pasos? Solamente hay 2 pasos en Daniel Wilson. Bueno, solamente hay 2 pasos, ¿no? También en Rebeca. ¿Cuáles son los 2 pasos que pueden ser formulados como pregunta? ¿Se acuerdan? Uy. Detergente. Como preguntas de metacognición. Las preguntas de metacognición serían en este caso clarificar, ¿no? Muy bien. En el caso de Rebeca, Rebeca le llama ofrecer preguntas. Y el otro grupito, el otro grupo de preguntas es dar andamiaje, ofrecer andamiaje, ¿no? Según Rebeca, pero para Daniel Wilson es expresar inquietudes, ¿no? Muy bien. O expresar preocupaciones también. Se hacen con preguntas. Ahora, reconozcamos esta pregunta. ¿Cómo reconocer tus emociones te ayudan a valorarte a ti mismo? Esta preguntita, ¿sería más acorde para clarificar o sería más acorde para lo que es expresar inquietudes? Y en base a eso yo también voy a opinar, vamos. Estamos en hora colegiada, maestros. Ya nos faltan 2 semanas y vamos a estar en hora colegiada de verdad. Muy bien, maestra Liliana, muy bien. Estamos ante una pregunta de clarificar. ¿Pero por qué? Recuerden que clarificar, como muy bien dijo una maestra, tiene que ver con la metacognición, y también lo dice el mismo libro de Rebeca Niovich, ¿no? Son habilidades metacognitivas. Entonces nos vamos a dar cuenta que si vamos a trabajar estas habilidades metacognitivas, hay que diferenciarlas, como hace Daniel Wilson, no como Rebeca, de lo que es expresar inquietudes. Porque expresar inquietudes, más que todo, busca
cómo mejorar el producto, mejorar el desempeño que tiene el estudiante, o que se dé cuenta de sus errores para que, obviamente, pueda mejorar, ¿sí? Entonces, como acá no vemos acá ningún término literal o en forma figurada que hable de mejorar o de fijarse sus errores, pues esta pregunta es de clarificar. Muy bien, entonces acá tenemos valorar y clarificar. Segundo párrafo, a ver, ¿cómo clasificamos este paso? Sigue describiendo y le da sugerencias. Sí, sigue describiendo, ¿no? Valorar abarca todo, pero si somos bien específicos, hay descripción. Y al último, cuando dice, para ello, y acá dice, puedes utilizar diversas fuentes de información, ya está el paso de sugerencias. Ya está. Y en el último lugar, ¿qué pasó ahí? En el último párrafo. Sugerencia. Para mejorar aún más, te pido reflexionar. Uy, pero le pido reflexionar, no es una sugerencia literal, ¿no? Como te sugiero seleccionar tu producto de la clase del año pasado, te sugiero tal vez leer las normas sobre el retorno a clase seguro, ¿no? O sea, acá es una reflexión con pregunta. Y esa pregunta promueve que cómo puede expresar adecuadamente, o sea, cómo puede mejorar su forma de expresar. Cuando hablamos de mejorar, o de hacer algo en forma adecuada, porque lo anterior no fue tan adecuado, ¿qué pasito es? ¿Clarificar o expresar inquietudes? Porque está en forma de pregunta. Expresar inquietudes. Expresar inquietudes, ya la tenemos clara. Así no sea nuestra área, somos capaces de identificar los pasos. Mira, esto es una retroalimentación propuesta por el ministerio. Lo que tú te das cuenta acá es que está organizada por párrafos, pero no está separado con los títulos, valorar, subtítulo y todo lo que pones para valorar. O por ejemplo, clarificar y todo lo que tú pones. Esta retroalimentación se parece a la que hicimos en la clase anterior. ¿En qué sentido? En el sentido en que nosotros buscamos hacer una retroalimentación lo más natural posible. ¿Y a qué me refiero con lo más natural posible? Acá no está con subtítulos. Es una retroalimentación tal cual tú le puedes hablar al estudiante, ¿sí o no? Pero ya incluye pasos de valoración, alguna preguntita ahí para clarificar, una que otra sugerencia y una pregunta que finaliza para que reflexione, para que él pueda mejorar. Así es una retroalimentación, lo vamos a llamar natural, ¿no? No tan impostada, no tan artificial. Muy bien, expresar inquietudes, maestra Viviana. Este es un ejemplo. Vuelvo a insistir, no es mi ejemplo, es el ejemplo del mismo ministerio de los webinars o seminarios web del día viernes. Muy bien, hemos reconocido los pasos y hemos hecho el esfuerzo a pesar que no sea nuestra área, pero hoy día vamos a ver ejemplos de todas las áreas, así que no hay problema. Muy bien, este es otro ejemplo más de la misma página, ¿ya? Del mismo material del ministerio. En este caso dice, identificamos diversas actividades que contribuyen a la convivencia familiar. Al ojo ya sale. ¿Cuál es acá entonces la situación significativa? ¿Con qué frase nos quedamos con situación significativa? ¿Problemas de salud? ¿Qué será? Convivencia familiar. Claro, muy bien, convivencia familiar, ya está. Y esto se refuerza también en la pregunta del reto, ¿no? Y ya saben, siempre nuestras situaciones tienen dos partes, ¿no? Lo más adecuado sería dos párrafos. Un párrafo de contexto y otro párrafo de el reto. Acá está el reto. Seleccionamos nuestra competencia, en este caso ya no es construye su identidad, sino es convive y participa democráticamente. Seleccionamos nuestras capacidades y nos vamos a dónde. ¿Qué tocaba después? A ver si se acuerdan. Ya, teníamos la situación. Seleccionábamos competencia y capacidad. ¿Qué seleccionábamos en tercer lugar? Lo que tienen como trabajo de recopilar.
Las evidencias. Las evidencias, ¿no? El producto, la producción. Muy bien, ¿no? Y ya saben, cuando vamos a formular nuestros criterios de evaluación, ya saben que todo parte del estándar, ¿no? Porque como dijo muy bien maestra Viviana, como dijo muy bien la maestra Roxana, mencionó que en el estándar, sí, los verbitos, estas oraciones que están acá, se van relacionando con las capacidades y obviamente que en las capacidades encontramos también los desempeños que ya contextualizados tienen mucha similitud. Acá están los criterios de evaluación, ¿ven? ¿Se dan cuenta que son cortísimos, son cortos? Son más fáciles de poder socializar con los padres de familia y con los estudiantes, ¿no? Pero acá faltaría algo, ¿no? Acá lo que faltaría es agregar a nuestros criterios de evaluación, cuando ya hagamos un instrumento, faltaría agregar la situación significativa y faltaría agregar el producto, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos viendo cómo vamos a identificar actividades, ¿no?, que contribuyen a la convivencia familiar. Muy bien, y nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? ¿Cómo hacer para organizar las tareas del hogar? Ya está. Entonces, dime, ¿cuál es el producto? Acá el producto tiene un nombre, empieza con C, al ojo. Ahí, Es un cartel. es un cartel, ¿no? Perfecto. Acá tenemos nuestro cartel. Ya está nuestro cartel. ¿Ven? Ahí está. Obviamente que cada área va a evaluar el cartel de distinta manera, ¿no? Los de inglés verán de repente más la gramática, la ortografía. Los de comunicación de repente van a ver si es que este cartel cumple con las convenciones ortográficas del propósito comunicativo, y así, ¿no? De una u otra manera, cada área va evaluando un producto, una evidencia, con sus propios desempeños que provienen de las capacidades y de la competencia que han priorizado. Muy bien. Y mira, además del cartel, la alumna, Nashla, envió a la profesora Rosa el audio donde se muestra el diálogo que tuvo con su mamá. Encima un audio, mira, de Yapa. Tienes tu cartel y tienes el audio. Y acá están los criterios de evaluación y vamos a confrontarlos. Vamos a confrontarlos y vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Dime, a partir de acá, vamos observando lo siguiente. ¿Qué es lo que aparece acá en estos dos párrafos? A ver, ¿quién deduce? ¿Quién se da cuenta? ¿Qué aparece acá? ¿Qué hacen esos dos párrafos? La maestra. Uy, ¿qué hace? Ya, no hay título, ¿no? Me brinda Pero retroalimentación. está comenzando a retroalimentar. Muy bien, porque para poder retroalimentar hay que tener a la mano la evidencia. Ya sé que en forma virtual puedes, no sé, poner en Word la imagen y abajito vas escribiendo. Más fácil, ¿no? A menos que tengas un celular y tu computadora, ¿no? Y en el celular, un celular grande, y le maximices, ahí está la evidencia. Hay muchas formas creativas de poder tener a la mano la evidencia para que tú te sientes o tengas el tiempito de redactar la forma de retroalimentar, ¿no? Muy bien. Wow. Llegó el mensaje de texto del ministerio. Hasta el 22 de febrero podemos inscribirnos en el programa para el buen retorno de inicio del año escolar 2022. Bueno, muy bien. Ahora sí, continuamos. En este primer párrafo, ¿qué pasos se encuentran? Al ojo, ya se hace más rápido ya. Vamos a volvernos más prácticos en retroalimentación. Al ojo nomás. Desde Nasha hasta familia. ¿Qué paso hay? Vamos, la práctica hace maestro. Más describe. Valoración. Claro, está valorando. Yo no iría, a ver, está haciendo, mira, Nasha, has organizado esto. Yo reemplazo todo lo que hice acá por esto nada más. Has organizado esto. Yo no veo ninguna palabra de muy bien, excelente, felicitaciones, campeona, princesa, reina, no. Solamente veo que está describiendo su trabajo. Descripción, ese término aparece en Rebeca. Pero para Daniel Wilson, todo eso es englobado por valoración. Ya, segundo paso. Hay una pregunta. Una reflexión que quiero hacer contigo es, ¿cómo te organizarás para cumplir con tus responsabilidades? ¿Tiene que ver con el cartel? ¿Clarificar o expresar inquietudes? A ver, muy bien, maestra Viviana, muy bien, maestra Joana. Bien, bien, ya estamos volviéndonos más duchos y expertos en retroalimentación. A ver.
Vamos, solamente 2 opciones con esa pregunta. Una reflexión que quiero hacer contigo es sobre ¿cómo te organizarás para cumplir con tus responsabilidades? Ya, clarificar o expresar inquietudes. Expresar inquietudes. Ya, vamos a ponerle como expresar inquietudes, ¿ah? Ahora mira, ya. Asimismo, has propuesto actividades familiares a partir del respeto, ya, perfecto. Desde asimismo hasta participar. ¿Qué paso hay? Valoración. Valoración. Ya, ahora, mira, dejé lo más difícil para el final. Comparen la pregunta, ¿cómo te organizarás para cumplir con tus responsabilidades? Y compárenlo con esta pregunta. ¿De qué manera el cumplimiento de estas responsabilidades y actividades compartidas fortalecerán la convivencia de la familia? Te pregunto, ¿en qué se parecen ambas preguntas? En que tienen la forma. ¿Te has dado cuenta o no? ¿Cómo es una manera o equivale a la expresión de qué manera? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, cuando tienes la primera pregunta, ¿cómo te organizarás para cumplir con tus responsabilidades? ¿Está apuntando a que ella mejore o que corrija un error? Ahora, cuando digo que mejore, vuelvo a insistir, es mejorar en cuanto a su desempeño, en cuanto a la competencia. O solamente te está diciendo la manera como es que ha aprendido o que ejecuta algo. A ver, reflexionemos. Uy. Ya, vamos. Algunos que me dicen, esto es clarificar y expresar inquietudes. O el último, ¿no? Ya, vamos, como si fuese casuística, vamos al descarte. O de repente el último está más fácil, ¿no? A ver, la manera, ¿no, maestra Joana? O sea, esto que está acá, es, básicamente no se centra en que ella mejore su forma de organización, o cómo es que mejore su convivencia familiar, o que se dé cuenta de sus errores, solamente le están preguntando cómo es que lo va a hacer. Y recuerden que el paso de clarificar tiene que ver con la metacognición. Y una de las formas de la metacognición es la reflexión sobre la forma del aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de la reflexión sobre la forma del aprendizaje, no es que cómo yo reflexiono sobre cómo aprendí teóricamente algo que es memorístico. No, cambiemos de chip, cambiemos de forma de pensar. Cuando hablamos de cómo reflexioné sobre mi aprendizaje, tomemos como ejemplo educación física. Ha hecho un paso, ha hecho una secuencia de pasos, ha hecho un procedimiento, ¿no? También en EPT, y es que reflexione cómo es que lo hizo, cómo es que le salió ese paso, cómo es que le salió el procedimiento, o cómo es que pudo organizarse. Ah, entonces este paso, ahora sí, ya se dieron cuenta. ¿Y cómo te das cuenta que la segunda pregunta sí es de expresar inquietudes? ¿Cómo te das cuenta de que sí? A ver, ¿cómo te das cuenta? O lo dejo de subrayar para marcar la palabra clave, ¿eh? A ver. Ya te ayudé, no puedo con mi genio, te ayudé. ¿Por qué el fortalecerá hace la diferencia con la primera pregunta? Con la pregunta que está en el primer párrafo. A ver, ¿qué dice acá? Como que lo deja de duda de manera específica. Claro, aparte de un detalle, cuando vas a fortalecer es mejorar. Obviamente que no todas las plantillas que vamos a usar vamos a utilizar. ¿Y cómo podrías mejorar tu trabajo? ¿Y cómo puedes mejorar tu producto? No. También es cómo es que ellos pueden fortalecer, desarrollar un desempeño para que logren el propósito de aprendizaje, que va relacionado a la competencia. Acá lo que va a fortalecer, ¿qué es? Algo relacionado a nuestra situación significativa. ¿Y cuál es la situación significativa? Convivencia en la familia. Si hablamos de mejorar, si hablamos de fortalecer, ¿qué paso de retroalimentación estamos trabajando? ¿Qué paso? Si queremos fortalecer, desarrollar, ¿qué paso? Para que quede bien claro ya. Y no nos confundamos entre clarificar y expresar inquietudes. Uy, estamos preparando el almuerzo. Vamos, maestros, chat o audio. Ya, chat. Ofrecer preguntas. Con preguntas. No, pero clarificar y expresar inquietudes no son con preguntas. Entonces, hay que tener cuidado cómo es que las preguntas tienen un carácter metacognitivo de reflexionar cómo es que se hizo
En cambio, las preguntas de expresar inquietudes o andamiaje tienen el objetivo de mejorar, buscar el error, ¿sí? Mejorar, fortalecer y cualquier otro tipo de sinónimo en función a ello, ¿ya? Claro. Creo que Fiorella, acá el detalle está que estás utilizando más los términos de Rebeca, ¿no? Y a veces con Rebeca por ahí que... yo le encuentro la utilidad de Rebeca, porque algunos términos son más fáciles, pero a la hora de hacer el contraste confunde un poco. Andamiaje sí, porque se hace con preguntas, pero cuando dice ofrecer preguntas, Rebeca, ambos tienen el término ofrecer, no te dice qué tipo de preguntas, ¿no? Por ahí como que no es muy clara en el mismo término. En cambio, clarificar, como su propio término lo dice, son preguntas que están destinadas a que el estudiante sepa cómo es que logró algo o cómo es que pudo crear o elaborar un objeto, un producto o evidencia de aprendizaje. Y que sepa las dificultades y que sepa qué procesos hizo, qué procedimientos. Pero no se preocupen, creo que ahora con la plantilla lo vamos a ver, ¿ya? Terminamos este ejercicio y antes de ver más ejemplos, procedemos a pasar con la plantilla. Creo que sí lo vamos a trabajar de esa manera. Muy bien. No, esta es la propuesta de formación docente en el servicio. Esta ya es otra propuesta. Entonces, vamos a hacer la pausa ahí. Vamos a hacer la pausa y nos vamos al Word. ¿Ya? Vamos a presentarles la plantilla. Chan, chan, chan. Muy bien, listo. Muy bien, a ver. Si se observa mi plantilla, ¿no? Es mi plantilla, o sea, esta plantilla se ha absorbido las preguntas más frecuentes de Rebeca, porque acá dice ofrecer preguntas, y también las preguntas, o mejor dicho, las expresiones más comunes en Daniel Wilson, tanto en sus papers, en sus disertaciones, y también en las diapositivas de los especialistas. Si se observa mi plantilla de retroalimentación, ¿no? Ya. Sí, maestro, sí se observa. Ah, listo, muy bien. Muchas gracias, maestro Joana. Gracias, gracias. Ahora sí, entonces vamos observando lo siguiente, ¿no? ¿En qué consiste clarificar o ofrecer preguntas? Ya, el docente va a hacer preguntas, pero para aclarar una idea o un aspecto, ¿no? Y vamos viendo de repente alguna información o algo que el alumno no se dio cuenta, porque al momento de hacer una actividad o un producto, el estudiante puede recurrir inconscientemente a algunos procedimientos, pero nuestra función está en clarificar, en hacer evidente al estudiante qué es lo que le permitió lograr tener ese buen desempeño, qué es lo que le permitió lograr hacer ese producto de una manera adecuada. Entonces, sí, hay información omitida que a veces el estudiante, vuelvo a insistir, lo hace de forma inconsciente. Pero con estas preguntitas va aflorando y se puede hacer de una mejor manera. Ahora, ¿cuál es mi criterio? ¿Por qué creen? A ver, vamos por deducción. Ahí, así se ve, ¿no? Muy bien, maestra Mariela, maestro Santo, maestro Jorge. Ahí, estamos atentos. Ahora una preguntita, a ver. Esta es mi plantilla, la he compartido en el grupo y también lo voy a subir hoy a la plataforma. Mi pregunta es, ¿por qué creen que lo he dividido en dos? ¿Cuál creen que ha sido mi criterio? O no sé, pero de repente se me chispoteó y le puse un espacio acá. ¿Por qué creen? A ver, ¿cuál creen que ha sido mi criterio para que yo divida esto en dos? Hay algo que caracteriza las preguntitas del segundo bloque. Los signos de puntuación, los signos suspensivos, sí, los puntos suspensivos, perfecto. Es que acá yo ya tengo la plantilla, ya, así como esas comidas que ya están listas para meter en microondas, ya está, igualito. En cambio acá sí tienes que prepararlo tú. A ver, vamos por partes. Mira, explícame, ¿qué aprendiste al hacer la tarea? Si yo le pregunto esto a un estudiante, me puede servir tanto para una tarea, un producto, un texto, una exposición, ¿no? Yo puedo cambiar, incluso acá puedo cambiarlo, diversificarlo. Explícame, ¿qué aprendiste al hacer la tarea? ¿Ya? ¿Me sirve o no me sirve para poder clarificar? Sí, ¿qué es lo que aprendió? O por ejemplo, otra pregunta. Dime, ¿cómo crees que lo hiciste? Es decir, ¿cómo hizo su exposición? ¿Cómo hizo la campaña para la convivencia democrática? ¿Cómo hizo un organizador visual? ¿Cómo hizo tal vez una maqueta? Dime, ¿cómo crees que lo hiciste? ¿Por qué? ¿Qué fue útil de este proceso? ¿Qué te resultó fácil? ¿Alguna parte te gustó más? ¿Cuál?
¿Qué salió bien o qué salió mal? Hasta ahí me voy a detener. ¿Se han dado cuenta que con esto tendría una plantilla para poder aplicar a cualquier producto? ¿Qué opinan, maestros y maestras? A ver, porque hacer la plantilla toma un poco de tiempo, no es tan fácil tampoco. A ver. Ya, el silencio cómplice. Ya, perfecto. Ahora, si se dan cuenta, a partir de esta preguntita, acá viene lo más importante. Estas últimas 5 preguntas considero que son las más picantes, las más importantes. ¿Quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta? A ver acá. Acá hay un grupito de 5 preguntitas. ¿Por qué este grupito apunta a lo más álgido de clarificar? Recuerden que en metacognición también reflexionábamos por distintos aspectos, pero había uno que era muy importante. ¿Ya? Había uno que era muy importante. ¿Ya? ¿Son reflexivas? Sí. Ya, te voy a ayudar, te voy a ayudar. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué funcionó y qué no? ¿Qué parte te resultó difícil? Mira, te voy a ayudar para que sea más fácil. ¿Eh? Ay, mira, y ojo, que esto me lo he sacado de Rebeca y de Wilson, pero he estado buscando las preguntas que eran un poco diferentes, ¿ah? Para que también no, sus alumnos digan, ay, profesor, de nuevo con las mismas preguntas para que me retroalimente. No, pues puedes variar, por eso te he puesto un catálogo acá, ¿ya? Tú puedes presentar 4 preguntas, o de repente esta, ya no la subsiguiente, ¿no? Por ejemplo, del resultar difícil un trabajo, te presento 2 formas. ¿Qué partes en concreto son las que te resultan difíciles? A ver, vamos a verlas más despacio. ¿O qué te resultó difícil? ¿O qué dificultades tuviste? ¿O qué retos tuviste? ¿No? Ya está. ¿Y por qué era lo más álgido? Ahora vamos a ver las preguntas del chat. ¿Son reflexivas? ¿Son preguntas metacognitivas? ¿Son preguntas de forma? Me dicen acá, ¿ayudan a la reflexión? Sí. Recuerden que la metacognición tiene la función de reflexionar sobre las dificultades del aprendizaje y cómo es que las puedes solucionar. Este es el punto más álgido de la metacognición. Y obviamente también ¿de qué? ¿De qué proceso? De clarificar. Pero se han dado cuenta que en estas preguntas, los que alguna vez han visto algún video o el material que tengo para preparar para nombramiento de ascenso, esas no son igual, no son tal cual las preguntitas que se hacen para metacognición. Es que esas preguntas tienen un carácter metacognitivo, tienen la esencia de la metacognición, pero esas preguntitas las he extraído, vuelvo a insistir. Ah, ya. A ver, los audios. Ya, de que esta función es la de ¿qué? La de fomentar la reflexión, la metacognición, pero hay que tener cuidado con qué. No se trata de agarrar las plantillas de metacognición y pegarlo acá. De eso tuve mucho cuidado, ¿no? Si no hubiese puesto ahí, ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sea útil lo aprendido? ¿Qué dificultades tuviste al aprender y cómo lo solucionaste? Y ya está, ¿no? Pero si se han dado cuenta, estas preguntas son diferentes a las que acabo de realizar, que son las preguntas clásicas que aparecen en las casuísticas de nombramiento y ascenso. ¿Ya? Entonces, acá está nuestra plantilla renovada y adecuada según las diversas fuentes que hay. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. ¿Qué pasaría entonces con estas? Estas preguntitas, ¿tú las puedes copiar y pegar, por ejemplo, para un estudiante en el WhatsApp o en la plataforma? Estas preguntitas sí. Pero ¿qué pasaría con estas cinco expresiones? Porque no son preguntas. ¿Qué pasaría con estas 5 expresiones? Bueno, algunas son preguntas indirectas, ¿no? Pero vamos a tratarlas como expresiones. A ver. Son orales. Debe responderlos de manera oral. Tienen que responderlas de manera oral y que nosotros tenemos que completarlas, ¿no? O sea, no podemos copiar y pegar esto tal cual, tenemos que completarle algo. Eso es el que es escrito, ¿no, Fiorella? Pero también hay otra manera. ¿La otra manera cuál es? La otra manera es oralizándolo, ¿no? A ver, explícame con mayor detalle sobre tu infografía, sobre la inseguridad ciudadana. Cuéntame sobre la actividad que has realizado para hacer tu tabla de distribución de frecuencias sobre una encuesta de la COVID. ¿Me puedes repetir más despacio el ejemplo sobre el guión de un podcast? A ver, dame un ejemplo de una crónica sobre Mario Vargas Llosa. O dijiste que se puede hacer así
este mapa conceptual? ¿A qué te refieres? ¿Te das cuenta que puedes complementarlo? Sí, es que acá ya no son plantillas. Son como repreguntas, exacto, maestra Joana, ¿ves? Entonces yo te separé acá el catálogo, ya tienes tu plantilla, la primera plantilla de ¿qué? De clarificar, ¿ya? Ojo que yo me he centrado en hacer las plantillas o hacer las preguntas de lo más general posible. Porque como hemos visto, por ejemplo, en DPCC, su producto es una campaña. Pero una campaña, nosotros en comunicación en inglés no podríamos evaluarlo. Porque una campaña es una serie de acciones, no es un texto oral. ¿No? Igual, de una misma manera, la campaña no puede ser evaluada por matemáticas, ¿no? A menos que veamos, no sé, un recuento de datos como consecuencia de esa campaña, ¿no? Pero he puesto acá la forma más general posible, ¿ya? Esto quedaría ya como un material para ustedes, como una plantilla de retroalimentación. Por lo menos el primer paso y estamos ok. ¿Alguna observación, alguna duda sobre el primer paso? ¿De clarificar? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? Aprovechemos, Ami, ahí estamos haciendo la tarea de las plantillas ya. Ya, no hay ninguna pregunta. ¿Todo claro? Voy a estar atento al audio y al chat. Ya, a ver, un sí, ya está. Perfecto, hasta ahí estamos bien, ya. Entonces de una vez voy a tocar carne, voy a tocar un punto álgido. Si la mayoría de maestros todavía, ¿no?, suele emparentar las preguntas de clarificar y ofrecer preguntas con las de expresar inquietudes, ¿qué les parece si ahora nos vamos de frente a expresar inquietudes? Porque como también son preguntas, ya vamos a poder diferenciarlas rápidamente. ¿Ya? Mira. ¿Cuál es la diferencia entre expresar inquietudes o expresar preocupaciones en Daniel Wilson con ofrecer preguntas? Uy, no, acá hay un error. Andamiaje, ¿ya? Esto lo voy a subir a la plataforma también. Ya. Nosotros estamos hablando acá de ofrecer andamiaje, ¿ya? Ahí hubo un error, ¿ya? Pero ¿en qué consiste entonces esto de ofrecer andamiaje? Pues nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si hablamos nosotros de ofrecer preguntas u ofrecer andamiaje, es porque el docente, mediante sus preguntas, va a lograr exponer no solamente las dificultades, pero dificultades para mejorarlas. En metacognición fue lo que hizo antes, cómo superó, pero en andamiaje es como una vista a futuro. A ver, te explico. Esto es en el pasado, porque ya solucionó las dificultades que tuvo. Pero en cambio acá, en andamiaje, en expresar inquietudes, hay dificultades que todavía persisten. Ojo, dificultades que todavía persisten. Hay errores, hay algo que mejorar. Hay inquietudes, hay desacuerdos. Y por eso es que vamos a hacer estas preguntas para que el alumno descubra, ¿qué descubra? Nuevas soluciones. ¿Ya? Y para que encuentre pues cómo la forma de avanzar y lograr una competencia, cómo mejorar. A ver, vamos a analizar. Acá sí el tipo de pregunta, hay menos plantilla o hay menos cantidad de preguntas. ¿Por qué? Me explico. Porque para poder hacer una pregunta para mejorar, esta pregunta tiene que ser más específica que una pregunta general. Me explico. Si un alumno hizo un mapa conceptual, pues yo tengo que centrarme. ¿Y tu mapa conceptual está jerarquizando las ideas de forma adecuada? ¿Cómo es que has jerarquizado las ideas de tu mapa conceptual? Y esto ya es más específico. O por ejemplo, ¿no?, en una exposición, dime, ¿has seguido los pasos de una exposición oral? ¿Cuál ha sido tu propósito comunicativo al momento de exponer? ¿Consideras que lo has logrado? Te das cuenta que ya no es plantilla. ¿Por qué? Porque son muy específicas. Las preguntas de expresar inquietudes o ofrecer andamiaje son más específicas. Por esa parte hay que verlo, ¿no? Muy bien, exacto. Ahora mira, vamos a analizar las preguntas para poder compararlas con ¿qué? Para poder compararlas con las de clarificar. ¿Qué se te ocurre para completar la tarea? ¿Qué palabrita acá les indica que hay que mejorar o que es de expresar inquietudes? Hay una palabrita ahí, a ver. Vamos. Para que aprendan o puedan también crear su plantilla. O de repente para hacer en forma específica. ¿Cuál es la palabra clave que diferenciaría una pregunta de clarificar? En esta primera pregunta de expresar inquietudes. ¿Cuál es? ¿Qué ideas? ¿Qué se te ocurre para completar? Perdón. Ajá, acá, completar. Ahora, acá, segunda preguntita, ¿qué podría mejorar? ¿Cuál es la palabra clave? ¡Al ojo!
¿Qué podrías? Mejorar, ¿no? Ya está. Ujú. ¿Te das cuenta cómo es el sentido de ofrecer andamiaje o de expresar inquietudes? ¿Cuál es su objetivo, a diferencia de la metacognición o clarificar? ¿Cómo completas tu tarea o cómo completas tu producto? ¿Qué le mejoras? Vamos. Tercera pregunta. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Qué harías diferente? Exacto. ¿Qué harías diferente? Muy bien. ¿Se han dado cuenta? Ojo, estas preguntitas, ojo, no las he hecho yo, no las he planteado yo. Los que me conocen saben que yo soy más que todo de tomar las plantillas o tomar el material del mismo creador o tal vez del mismo ministerio y yo solamente encuentro el patrón. Es decir, yo lo que hago es, cojo la información de primera mano y la analizo. Igual, así como si fuese una casuística, estoy buscando acá las palabras clave que me indican cómo diferenciar, expresar inquietudes de clarificar. Vamos, cuarta pregunta, ¿cuál es la palabra clave ahí? Bueno, ahí hay dos, ¿no? Pero vamos, hay hasta dos preguntas, hay dos palabras clave. Ideas y mejorar, ¿no? Ideas para y- mejorar. Ah, claro. Pues. Ahora, ustedes pueden seleccionar, como esto es una plantilla, tú puedes seleccionar si es tarea, proyecto, actividad, o si quieres ya lo vuelves más específico, ¿no? ¿Qué ideas tienes para mejorar tu infografía? ¿Qué ideas tienes para mejorar tu cartel de actividades en el hogar? ¿Te das cuenta? Esto tú lo puedes personalizar y por eso es una plantilla. A ver, 3, 4. Quinta pregunta, palabra clave. Si hablo de los pasos de la tarea, puede ser también metacognición. Pero hay algo que lo diferencia sobre eso. O sea, si yo hablo de los pasos, yo te pregunto, ¿cuáles fueron los pasos que hiciste para hacer tu tarea? Pues eso es clarificar. Hay una palabra clave ahí que la convierte en expresar inquietudes. ¿Quién se ha dado cuenta? Igual yo voy a aportar. Muy bien, maestra Mariela, maestro Sebastián. Muy bien, maestro Jorge. Bien, las preguntas. ¿Por qué? Si tiene preguntas todavía después de hacer los pasos, es porque hay algo que no ha quedado claro. Hay todavía inquietudes, dudas, vacíos. Muy bien, a ver, sexta pregunta, ¿qué palabra clave sería? Mm, los resultados del ascenso salen hoy día. Ya. Vamos, maestros, a ver, el chat. Diferente, bien, diferente y resultado, ¿se dieron cuenta? Bien. El resultado es diferente. ¿Para qué? Para que se cuestione cómo puede mejorarlo, cómo puede obtener un mejor resultado. ¿Ves que está implícito? Bien, ¿ah? Ya estamos modificando, estamos cambiando, ¿ah? Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, 3, 4, 5, 6, 7. Séptima. Palabra clave. Ya no creo que sea ese procedimiento, ¿no? Porque está repetido ahí. Ventajas y desventajas. Desventaja. Bien, ya la captaron, ya estamos ya. ¿Cuáles serán tus estrategias para... Uy, ya, de la última pregunta o expresión. Estrategias para mejorar. Exacto, muy bien, estrategias para mejorar. Ahora sí, bueno, después pasamos con las preguntas que son para completar. Ahora sí, ya quedó más claro, ya se dieron cuenta cómo son las preguntas que sí son para expresar inquietudes y las podemos diferenciar de las preguntas que son de metacognición, ¿no? ¿Qué tal? ¿Una reflexión? ¿Quedó claro? A ver. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Ya, a ver el chat, todo claro, ya. Gracias, maestro, a ver si puedo continuar. Ya, a ver. Muy bien, maestro Víctor, claro, pues, claro, pero ponerlo en práctica. Por eso, maestro, pero ¿cuál es la ventaja acá? ¿Por qué cree que he separado acá estos dos puntos? ¿Por qué lo he separado?
Porque esto está para copiar y pegar ya. Bueno, le puedes cambiar actividad, procedimiento por la tarea o por el producto específico que quieres, ¿no? Ahora, cuando menciona de ponerlo en práctica, pues también es como el estudiante se estimula frente a ello, ¿no? Cómo el estudiante es que reacciona frente a esto. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, segundo grupo de preguntas. ¿Se han dado cuenta? A ver, ¿por qué ocurre este segundo grupo de preguntas? He puesto en algunos 4 puntos. Son 3 puntos suspensivos nada más. ¿Por qué? ¿Qué me indicaban los puntos suspensivos? A ver. Son como sugerencias que se le va Para a brindar. especificar el tema. Claro, había que completar o agregarle el tema, ¿no? O sea, o también la situación o el producto. Perfecto. Me pregunto qué pasaría si incluyes lo siguiente. ¿Qué pasaría si incluyes una imagen más en tu infografía? ¿Qué opinas? ¿Qué pasaría si le agregas otra variable más a tu tabla de distribución de frecuencia? Me parece que tu campaña para la convivencia democrática ha omitido algunos pasos. ¿Qué opinas? ¿Pensaste cómo tu idea podría impactar en una mejor convivencia familiar? Me pregunto por qué diste esa idea para la convivencia familiar, ¿no? O el ejemplo de, o tal vez ya pensaste acerca de esto, ¿no? ¿Qué resultados podrías tener si replanteas tus variables independiente y dependiente en tu plan de indagación, en el caso si fuese CTA? Entonces vamos observando que sí, ¿no? Si le agregas un final feliz a tu cuento, claro, ¿no? ¿Quién no quiere final feliz? Todo el mundo quiere final feliz. ¿Qué teníamos que completar con el tema de manera específica? Claro, perfecto. ¿Ven? Ahí está. Perfecto. Ahora sí, creo que ya quedó claro entonces la diferencia entre expresar inquietudes con el pasito de clarificar, ¿no? De clarificar. Estas sí necesitan una sesión de aprendizaje sincrónica. Estas, clarificar y expresar inquietudes, necesitan que el estudiante responda. Porque si te das cuenta son preguntas. Y si el estudiante no responde, no participa, entonces te das cuenta que no puede haber una retroalimentación efectiva. Ahora sí vienen las partes que son más fáciles. ¿Por qué? Porque son más mecánicas. ¿En qué sentido? Valorar o describir. El docente va a expresar de manera constructiva lo que aprecia como correcto, ¿no? O de repente qué le gusta, ¿no? En algún aspecto específico. Y también vamos haciendo énfasis en los puntos positivos, ¿no? Las fortalezas y los aspectos interesantes. ¿Para qué? Para que haya un clima de confianza, un clima positivo de respeto y tenga un impacto positivo en la autoestima. Muy bien. Ahora sí. Por ejemplo, en tu tarea has elaborado un buen análisis del aprendido. Muy bien. O en tu tarea has seguido las indicaciones en clase. Perfecto. Y te das cuenta que esta frase la puedo copiar a distintos estudiantes y ya por lo menos tengo mi fase de valoración más fácil, ¿no? Otro ejemplito que obtuve de los libros de Rebeca y de Daniel Wilson. Me encantó tu idea y ejemplo porque allí está la clave de la propuesta. Bien, sigue teniendo actitud positiva ante la crítica constructiva. O, ¿te acuerdas cuando no podías hacer ese tipo de actividades? Ahora logras hacerlo. O puedes personalizarlo, ¿no? Ahora logras hacer esta infografía. Ahora logras hacer esta tal distribución de frecuencias. Ahora logras hacer, o ahora logras escribir un texto argumentativo. Con sustento. El proceso que has seguido es lo que se refleja en los diferentes productos, ¿no? O el proceso que has seguido es lo que se refleja en tu infografía sobre la discriminación, ¿no? Buena evidencia, aprendizaje, te quedaron muy bien los argumentos, te quedaron muy bien los párrafos. Bien, ya lograste y ahí le personalizas, ¿ya? Ojo que recuerden que nosotros podemos utilizar expresiones como excelente, hiciste buen trabajo, puedes hacerlo mejor, pero hay que explicar siempre el porqué, ¿ya? Siempre hay que explicar siempre el porqué. No significa que le vamos a poner ahí, excelente, muy bien, y carita feliz y se acabó tu valoración. No, 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 no. Hay que por lo menos explicar el porqué, hay que describir el trabajo del estudiante, ¿ya? Ahora, una consulta, maestros, ¿por qué tanto fue mi obsesión con la rúbrica? Y sigue siendo, porque vamos a trabajar la rúbrica, aunque sea de forma en la tardecita o ahora más tranquilo, fin de semana, ¿no? Una consulta, ¿por qué creen que es importante la rúbrica para la parte de valoración? Más que todo para la parte de valoración. Si le digo, a ver, ahora logras hacer
¿Y por qué me serviría la rúbrica acá para completar? O el proceso que ha seguido es lo que se refleja en los diferentes productos, o mejor esta, mira. Buena evidencia de aprendizaje, te quedaron muy bien y utilizaría mi descriptor de logro previsto o logro destacado de la rúbrica. ¿Por qué? Porque la rúbrica es muy importante acá. Si acá tengo mis puntos suspensivos, ¿con qué puede ser llenado? Ahora sí. Muy bien, Hilda, es que es más específico. Claro, con los descriptores de la rúbrica, muy bien, ¿no? Claro, como este es específico y ya escapa una plantilla, como hemos hecho acá arribita, yo acá puedo pegar, ¿qué puedo pegar acá entonces? ¿Qué puedo pegar en estos puntos suspensivos? Ya, pegar o adaptar, ¿qué puedo tomar? ¿Qué puedo tomar? Descanso. ¿Qué puedo tomar? El producto. Los descriptores de mi rúbrica. ¿Se acuerdan que nos hemos pasado minutos viendo la rúbrica, haciéndolo más claro? ¿Sabes cuál era el fin y el propósito de que nuestros descriptores estén bien claritos y estén contextualizados? Que puedes tomarlos para copiar y pegar en tu retroalimentación. ¿Qué te parece? Te quedaron muy bien tus recursos paraverbales, es decir, la entonación, tu volumen de voz. ¿Qué te parece? Puedes ir copiando esos aspectos. Esa es la ventaja que nos da tener una rúbrica contextualizada. ¿Qué vas a poder socializar o qué vas a poder copiar tu rúbrica si es que está con desempeños precisados, extensos o con términos muy técnicos? Claro, el maestro puede hacer gala, ¿no? Yo conozco tecnicismos, conozco qué es digresión, conozco qué es redundancia, sustitución léxica. Sí, qué bonito, pero el asunto está que tus alumnos lo puedan comprender y que la mayoría de tus alumnos esté en logro previsto o en logro destacado. Y para ello tienes que hacer mucho más simple el proceso. Y hacer simple el proceso también implica simplificar los términos, el lenguaje, para que sea más claro. Muy bien. Ya está. Ahora, la parte también que tiene que ser específica. Sugerencias. Lo bueno está que acá Rebeca y Daniel coinciden en el término sugerencias, ¿no? Más bien que Rebeca ya no quiso ofrecer recomendaciones. El docente hace recomendaciones de manera descriptiva, específica y concreta sobre cómo mejorar el proceso, la idea, la tarea, el proyecto o el trabajo. Entonces, hay que ofrecer indicaciones o consejos, procedimientos o acciones concretas, ¿no? Específicas, que puedan ser utilizados por el estudiante para alcanzar el nivel de desarrollo potencial. Obviamente que como son específicas, dime, ¿acá hay plantilla completa o tenemos que agregarle algo? ¿Hay plantilla completa en sugerencias? Si sabemos que son concretas y específicas, ¿habría plantilla completa para ofrecer sugerencias? ¿Qué opinan? No. No, Marcela, muy bien, gracias. A ver si puedo avanzar. Muy bien. Fiorella también dice, no. Maestro Víctor también, no. Muy bien, exacto. No se puede, no se puede. Por eso les estoy poniendo acá la tareita de ¿qué? De completar. ¿Ya? Completar. Muy bien. Ya está, ¿ven? Estás mejorando en realizar esta tarea, pero ahora vas a agregarle más argumentos. Yo veo que avanzas, pero acá una recomendación a realizar es que tengas en cuenta la relación entre la imagen y el texto en tu infografía. Ya lograste esta tarea o competencia, solo falta que regules un poco más el control de tus emociones. Te quedó muy bien, solo faltaría mejorar en aspectos de corrección de tildes en las mayúsculas. Te felicito, cada vez estás haciendo un mejor trabajo. Puliría mejor los hechos de tu cuento. Se puede desarrollar más las ideas en tu plan de negocio. O este es el área o tarea para enfocarte en la reflexión sobre el uso de los datos y cómo se puede expresar en gráficos o figuras estadísticas. ¿Ven? Necesitaba un complemento, ¿no? Hay que completar. Muy bien, maestra Mariela, hay que completar con los escritores. Ahora te das cuenta entonces por qué era importante la rúbrica o no. ¿Te das cuenta? No era obsesión por la rúbrica.
Es que la rúbrica era necesaria. Con una buena rúbrica podemos ya, tenemos plantilla con las preguntas, ¿no? Con clarificar y con expresar inquietudes. Y con una buena rúbrica ya podríamos completar sugerencias y las valoraciones. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Vamos, maestros. Porque igual tenemos que ir viendo los ejemplos de retroalimentación de los capacitadores. ¿Hasta aquí hay una preguntita? Escucho o leo. Sí, una pregunta. Una vez lo escuché a usted mencionar de que el último paso, bueno, nos indican que eso hagamos, ¿no? Pero, por ejemplo, para la prueba de nombramiento, la obviamos, ¿verdad? No se da el último paso porque queremos que los estudiantes sean los que ellos mismos propongan soluciones, que sea el aprendizaje por descubrimiento. Este último paso no sería lo adecuado, digamos, como para la prueba de nombramiento, ¿no? Muy bien, maestra Fela, perfecto. Es como confrontarme a mi yo del pasado, ¿no? Pero a diferencia de autoridades políticas, yo sí puedo reconocer errores o no. En este caso no es un error, sino es una consideración. ¿Por qué? Porque en los exámenes de nombramiento de ascenso, y hoy día todo el mundo está pendiente de WhatsApp y está pendiente de las redes por los resultados de ascenso, yo también, justamente por ello es que este último paso no sería bueno marcarlo en las casuísticas, ¿no? En las casuísticas, cuando hay sugerencias, no se marca. Yo les aconsejaría que si van a hacer su retroalimentación, traten de clarificar, valorar y expresar inquietudes. Lo de las sugerencias, si es que tu alumno, Fiorella, no entiende o no capta las preguntas o no puede reflexionar así fácilmente con esto, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el último recurso? La confiable, Fiorella. Voy a darle sugerencias. ¿Sí? Esa es la reflexión. Yo lo hago también, Fiorella. Yo trato de hacer preguntas para que el mismo alumno diga, ya, profe, entendí, gracias. Y ¡fum! Se va a su lugar con su equipo y ¡pum! Termina el papelote. O bueno, en la presencialidad, ¿no? Pero cuando no funcionaba esto, porque wow, o sea, tal vez estaba en inicio o había poca estimulación en casa, es que recién ya recurría, la confiable, ¿cuál es la confiable? La sugerencia. ¿Sí, Fiorella? Sí, ya lo entendí mejor. Sí, pues la confiable son las sugerencias. Lo ideal sería, ¿no? Un mundo utópico. Lo ideal sería que no se hagan las sugerencias porque tus alumnos, con expresar inquietudes, solitos se den cuenta. Pero muy pocos de los estudiantes logran ¿qué? Logran la autonomía, ¿ya? Esta es la diferencia. O sea, maestra Mariela, dar sugerencias, sí, o sea, pero que sea tu último recurso. Pues. Si es que tus alumnos no se dieron cuenta con las inquietudes que has manifestado, ya, pues, tampoco vas a esperar a que lleguen la respuesta, ¿no, maestra Mariela? Porque algunas veces tenemos una hora pedagógica, tal vez por el horario, ¿no? ¿Y cuál es lo más rápido, maestra Mariela? ¿Sugerencias o expresar inquietudes? ¿Cuál es más rápido? Así sea clases sincrónicas, ¿cuál es más rápido? Sugerencias, pues, ¿no? Es en función al tiempo. Por eso es que sugerencias no es que esté prohibido. En la rúbrica de evaluación del desempeño docente está en nivel 3, la retroalimentación descriptiva basada en sugerencias. Y en nivel 4, en esta rúbrica, está la retroalimentación por descubrimiento o reflexión, que se basa en expresar inquietudes. Por el tiempo es que a veces nosotros recurrimos a sugerencias, ¿no? Pero en casuística de exámenes de nombramiento ascenso, como me hizo acordar Fiorella, lo omitimos, ¿no? Lo omitimos o no lo marcamos como respuesta. Muy bien, ¿ah? Muy bien, listo. Ya que no hay ¿otra preguntita más? Han hecho buenas preguntas hoy día. A ver, vamos. ¿Otra preguntita más? Sí, profesor, pero ahora con esto del aula invertida, donde ya ellos van a tener más tiempo, digamos, porque en casa van a revisar la parte teórica y se va a dar de manera presencial el acompañamiento. Entonces, allí como que, de hecho que sería la última opción, brindar las sugerencias, pero buscamos a eso, ¿no? Apuntamos a que ellos mismos sean los que descubran, se den cuenta, ¿sí? O sea, el aula invertida sería una estrategia, un modelo bastante eficiente para que ellos mismos puedan ser más autónomos y lograr, ¿no? El aprendizaje. Así se podría decir. Muy buena reflexión. Fiorella, una consulta. ¿Te has dado cuenta que en aula invertida, bueno, hay capacitaciones de hasta 1 hora y media, de hasta 2 horas de aula invertida y veo un montón de teoría?
A mí me gusta la teoría, pero siempre y cuando me sirva para la práctica. Si no me sirve para la práctica, pues mejor leo un libro, ¿no? Entonces, hay un detalle importante acá, Fiorella. En el aula invertida, creo que todos los que estamos acá concordamos en que hay 3 momentos, ¿no? Y en el momento antes de la clase se da una prueba de control, o si no, se le da un material. Puede ser material de lectura o audiovisual. ¿Te has dado cuenta que cuál de los pasos nos serviría para iniciar la clase luego de que en su casita han visto el material? ¿Han visto o han leído el material? ¿O han respondido la evaluación de control? ¿Cuál? A ver. ¿Cuál de los pasos que hemos visto, son 4, nos serviría para poder iniciar la clase durante la clase, luego de que los estudiantes, antes de la clase, en su casita, en el lugar donde han visto o han leído, ya tienen acceso a la información? A ver, leo chat. Porque con tu pregunta, Fiorella, porque has mencionado aula invertida, pues quiero acotar esto, ¿no? Ya, listo. Muy bien, maestro Santos, ¿ah? Ya. Pero no te preocupes, maestra Mariela, ya. A ver. La ventaja está en que yo tengo mi Word. Muy bien, ya está. A ver. Vamos a ver, son 3 momentos del aula invertida. Ya, eso lo sabemos. Uno que es antes, durante y después. Tilde. Y hasta ahora sí. En el antes, damos material y tomamos una prueba. En el durante, retroalimentamos y construimos el aprendizaje. Lo estoy sintetizando al máximo por tiempo y para que yo también pueda escribir todo. Y después se consolidan las actividades, que puede ser con tarea, con una actividad extra. Incluso el después también puede ser asíncrono. El antes y el después son asíncronos, ¿ya? Y en el durante es la fase sincrónica. Por eso el aula invertida se presta mucho para el semipresencial o híbrido, ¿ya? Ahora sí, mira, date cuenta. Si ya les dimos el material antes y tomamos una prueba, y acá dice que retroalimentamos en el durante, ¿cuál de los pasos se puede prestar más para hacer el durante? Ya, yo te elimino una. Sugerencias. No vas a dar sugerencias porque no has dejado una tarea. O sea, no hay una tarea. Acá solamente han visto el material. Han visto un video, han leído o han tomado una prueba. Tú no puedes dar sugerencias. A ver. Bien, ya vean. Bien. Maestro Santos y maestra Fiorella. Lo que vamos a hacer acá es clarificar. Ahora dime, ¿qué sería acá? Ya no sería la tarea, ¿no? Acá. Tampoco podría utilizar esta preguntita. A ver, ¿qué te resultó fácil de ver el video? ¿Qué te resultó fácil de leer el texto? ¿Alguna parte te gustó más? Esto sí me sirve tanto para video como para lectura. O por ejemplo, ¿no? ¿Qué partes en concreto son las que te resultan difícil de ver el video o de leer esta lectura? ¿O qué dificultades tuviste, no? Te das cuenta que incluso podríamos hacer plantilla, eso quedaría como un reto para mí, ¿no? Hacer una plantilla, ya que vamos a dar material o vamos a tomar una prueba antes de la clase y nosotros tenemos que retroalimentar, o sea, iniciamos la clase, pero nosotros iniciamos también retroalimentando. Obviamente que puedes recoger saberes previos, ¿no? Normal, toda la secuencia, pero el eje acá se basa en retroalimentar, no tanto en explicar mucho el material. ¿Por qué no tanto en explicar el material? Porque ya se lo has dado. Por eso es aula invertida. Si vamos a retroalimentar, ya tenemos nuestra plantilla. Pero ojo que esta plantilla está hecha ¿para qué? ¿Está hecha para ver o para escuchar un video? No. Es que esta plantilla está basada ¿en qué? ¿En qué, maestros, está basado? Vamos, enfoque por competencias. Tareas auténticas. Está basado en... Uy. Se fue el audio. Pero el chat no se fue. En evidencias, muy bien, Fiorella, en evidencias, productos, actuaciones, claro. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo que me faltaría hacer acá es una plantilla, buena idea, Fiorella. Voy a hacer una plantilla para el aula invertida, pero que se base en el material que le vamos a dar al estudiante.
Es decir, lecturas o videos, o tal vez algún examen, o una prueba de entrada, ¿no? Interesante. ¿Alguna pregunta sobre el aula invertida y sobre nuestra plantilla de retroalimentación? Porque nuestra retroalimentación estaba planteada así. Pero ahora si vamos a trabajar el aula invertida, podemos hacer plantilla de los pasos que vamos a hacer durante el aula invertida, ¿no? Yo voy a trabajar aula invertida, por ejemplo, en mi clase, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo semipresencial se basa en aula invertida. A ver, ¿alguna preguntita? Profesor, una consulta. Yo trabajo para un colegio particular y estamos trabajando con esas aulas híbridas con cámara, con micrófonos. Justo en la semana tuve una clase piloto de 75 minutos en donde hice toda mi sesión de aprendizaje, pero la verdad me sentí pésima porque ¿Qué pasó? si bien es cierto, en los particulares no podemos hacer mucha clase invertida porque los papás se quejan de frente. El otro problema es que en clase yo no he podido, o sea, solamente hacía las preguntas de manera oral, tanto a los que estaban en virtual como a los que estaban en presencial, y es frustrante porque me quedo solamente en preguntas que llegan a un nivel memorístico nada más. Entonces, ¿cómo llegar a completar todo, ¿no? Yo ya terminé mi libro, la sesión que supuestamente el colegio tiene, pero me quedó un vacío tremendo al saber o al sentir que el alumno puede entender la clase. A este tipo de metodología que se está dando o este tipo de situación que se está dando, se tendría que hacer algo más, aparte del aula invertida, se podría tal vez trabajar con proyectos, o sea, cómo lograr realmente que funcione, porque para mí al menos no funcionó, de verdad. A ver, vamos a caracterizar tu realidad para poder dar el concepto. Primero, asumo que tu forma semipresencial es la forma simultánea, ¿no? Denominamos la forma simultánea cuando estás en clase con los alumnos en el aula, pero a la vez está grabado y vía streaming, ¿no? O transmisión, o videoconferencia también, ¿no? Claro, Está, por Meet, sí, por Meet o por Zoom, sí. Ya, entonces ya, perfecto, pero es simultánea, Sí, ¿no? O sea, están todo en tiempo real, sí. de 8 a 10, tiempo real. De 8 a 10 están en clase o en su aula, ya. Ese es simultánea, se llama esa modalidad. Ya, perfecto. Modalidad híbrida. Ahora, me dices que tus estudiantes llegan a niveles de preguntas memorísticas. Pero te pregunto, ¿esto solamente este nivel bajo lo logran los que están virtualmente o los que están presencial? ¿O ambos grupos? Los dos, porque hay un problema, no me puedo acercar a los alumnos, no puedo revisar libros. Entonces, lo que yo me dijeron en el colegio es, solamente quédate en el lado de la pizarra, al costado del retroproyector o al costado del televisor, y desde allí simplemente explicas, bajas a la computadora, hablas con los de virtual, regresas a lo presencial, pero entre el ir y venir de la computadora a la pizarra, solamente te puedes hacer preguntas que llegan a un nivel memorístico, por así decirlo, no completar el libro, nada más. Es que no puedes acercarte mucho, ¿no? Algo No puedo así. revisar, no puedo hacer nada. Y si es que voy a mandar un ejercicio o un juego, gamificación, o sea, quiz, Kahoot, de lo que fuere, formulario, sería de nivel asincrónico. Pero en la clase, de verdad me chocó mucho esa realidad. No llegaría al estudiante a ningún nivel más que el memorístico. No te sientes satisfecha con tu propio desempeño, ¿no? Claro. A mí me pasó eso en los primeros meses del 2020, porque no tenía tanto conocimiento de videoconferencias y me chocó la parte a distancia, ¿no? Porque yo trabajaba con papelotes. Los que han sido mis alumnos en el colegio y en la universidad saben que yo trabajaba con papelotes siempre. Ya, ahora, otro detalle. Pero si hay una fase asincrónica, ¿y por qué no trabajas la fase asincrónica por lo menos de una parte del libro, la revisión de algunas preguntas o algunas hojas? Y así tú puedes, tal vez, ya retroalimentar, pero no solamente lo memorístico, ¿no? Sino también algunos procesos superiores de pensamiento, ¿no? O sea, Claro, lo llevaría sincrónicamente con formularios, preguntas. Ya. Exacto, exacto. O Sí, de porque repente, para variar me exigen notas diarias, eso es lo peor. es lo correcto. Pero maestra Janet, escúchame. Entonces, que lo que sea sincrónico no sean las preguntas memorísticas, porque yo sé que tienes una batería de preguntas, porque hay muchas actividades en el libro o en el material del mismo colegio, ¿sí o no?
Claro, ya hay un libro. Guarda las preguntas memorísticas para la fase durante, o sea, El bueno, presente. tu tiempo real, ¿no? O sea, tu clase en horario. Ya, Porque tú eres simultáneo, ¿no? Ya. sí. Y deja para el asincrónico las que sí son de orden superior, ¿no? Porque tú quieres que comparen, critiquen, opinen, ¿sí o no? Claro, infiera si es que es lectura. Pero como te está quedando corto y como recién estás adecuándote a esta modalidad hasta que le agarres la onda, hasta que le agarres práctica, y tú misma con tu reflexión ya vas a encontrar una solución. Pero la solución ahorita temprana, si yo estaría en tu lugar, haría eso. Utilizaría entonces, dosificar, vamos a utilizar el término, ¿ya? Dosificaría las preguntas que son de orden superior, de comparar, opinar, ¿no? Que ya no son memorísticas, apuntan a más, para la parte asincrónica, y para la parte sincrónica, ahí ya hago lo memorístico, ¿no? Y ahí te vas happy, pues, ¿por qué? Porque, ay, mira, los alumnos están participando tanto en virtual y en real, uy, bueno, profesora Palomino, claro. Y guardas lo más difícil, o mejor dicho, lo más complicado para esta parte asincrónica. Que ya Y ahí ya podría utilizar estas plantillas de retroalimentación, ¿no? Claro, pues, ahora sí. Claro. Ok, gracias, profesor. Gracias. Hasta que le agarres la onda y tú misma vas a encontrar la respuesta en tu camino. Algo así tipo coach, algo así que tú misma vas a encontrar, ¿no? Ok. Profesor, me tengo que retirar porque yo dicto a una justo a las 9:45, los viernes. No te preocupes. Pero está grabado, ¿verdad? Si tienes la grabación de tu clase Sí. o algo para ver, porque justamente los de estatal vamos a comenzar de acá 2 semanas. Y con lo que tú me has dicho, con tu experiencia, yo ya tengo una idea de cómo va a ser la simultaneidad. Así que normal, Maestra Janet, la clase queda grabada, y si más bien me facilitas por ahí por interno una clase o una forma de cómo haces, pues yo te daría más ideas, ¿ya? Ya. Justo la próxima semana están con las clases pilotos, sigue, porque son un aprendizaje. Nosotros hemos llevado 2 años seguidos de full herramientas tecnológicas. En mi caso, yo he sido asesora en el colegio, pero o sea, sabemos las herramientas, eso es un punto a nuestro favor, una fortaleza, pero el problema es enfrentarnos a la realidad de un aula en simultáneo híbrido, realmente sí patinamos, ¿ah? Estando preparados en lo tecnológico, realmente patinamos el miércoles, fue feo. Hoy día de nuevo segunda clase y vamos a estar así toda la semana, pero yo voy a ver, vamos a buscar cómo son las clases. No, lo peor de todo es que el Meet no tiene para grabar, pero voy a tratar de grabar un pedacito para que se pueda observar. Sí, porque ahora me doy cuenta que todas las capacitaciones sobre herramientas informáticas se caen, no siempre, pero la mayoría se caen con el híbrido, ¿sí o no? Como sí, a lo mucho pude utilizar Drive y las preguntas del PDF las pasé al Drive y allí pude trabajar en la virtualidad simultáneamente, ¿no? Ellos escribían las preguntas en el momento, los que estaban en virtualidad escribían en Drive, al momento yo veía, ¿no? Juan, la número 1, Luis, número 2, mientras que en la presencialidad le decía, Rocío, haz esta, Luis, haz esto. Por ahí me salvó algo el Drive, algo se podría decir, pero todo lo que es gamificación, asincrónico, todo lo demás sería sincrónico y la verdad sí, se cae un poco en hibridez, es bien complicado, al menos a mí me lleva una mala experiencia. Esperemos que mejore, esperemos. WordWall, todo eso, sí, por eso justamente con la maestra Fidel estamos pensando hacer una capacitación, vamos a llamar a una colega que es especialista en esto, pero que lo vamos a dar la consideración que sea para híbrido, porque para distancia ya estamos hartos de eso, ¿no? Y ya vemos cuáles son las limitaciones, ¿no? Muy bien, maestra Janet, no se preocupe. Ya, Okay, hasta luego. Ya, más bien gracias por sus observaciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Listo, muy bien. Ya ven, maestros, bueno, yo también me incluyo, yo también estoy en estatal, estoy nombrado. Y miren, los de particular ya están haciendo sus clases piloto, ¿no? Y podemos aprender esa clase piloto de ellos para que nosotros, en nuestras reuniones colegiadas, en nuestras 2 primeras reuniones de gestión con nuestros directivos, podamos plantear estas dudas, ¿no? Lo que yo le mencioné a la maestra es esto, ¿no? Lo que se tiene es 2 modalidades, tal vez si alguien se pregunta, ¿no? Uno que es lo simultáneo, es decir, clase presencial más grabación en vivo, para los que no puedan ir o no estén vacunados, y el otro es, bueno, el término, si no me equivoco, son los grupos partidos, ¿no? Es decir, en un horario A va
un grupo de 15 estudiantes y en otro horario B va otro grupo de 15 estudiantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Pues obviamente que para que tengas dos grupos, obviamente que los grupos van a tener menos horas de clase porque los profesores van a tener también más ocupación de horas. En cambio, creo que la mayoría opta por lo simultáneo porque en una sola clase atiendes a todos. Unos por virtual y otros por presencial. Como que por ahí va la opción, ¿no? Cada institución es autónoma y, de acuerdo a la norma, va a escoger en las primeras semanas cuál es la mejor. Y podemos aprender de esta experiencia de los maestros que están en particular, están en sus clases piloto, para poder tomar una mejor decisión para nuestras instituciones, ¿no? Si es clase presencial más grabación en vivo, o si es por grupos, ¿no? Muy bien, a ver. Sí, pero la capacitación lo voy a hacer más que todo en el sentido de a la maestra Margarita, que es una buena ponente, le voy a decir que a la maestra Margarita tenga en cuenta lo que sirva para híbrido, ¿no? Sí, sí. Y ustedes van a ser los primeros invitados, ¿no? Por cortesía de este taller. Ya los demás voy a sumo. En particular simultáneo, ¿no? Pero es más caro. Sí, ¿no? Es más caro, eso sí. Sí. Muy bien. Listo, ¿alguna otra pregunta? Fue buena observación, ¿ah? Creo que fue una buena observación antes de retirarse. Vamos, ¿alguna otra pregunta? O regresamos a los PDFs, ¿no? Ojo que yo ya iba a presentar la plantilla en algún momento de la clase y además, la idea era de una vez diferenciar entre clarificar y expresar inquietudes. Por eso, hasta ahora todo claro, para volver a ver cómo se retroalimenta. Hemos visto la propuesta del Ministerio de Educación a través de la formación docente continua. Ahora faltaría ver de algunos ponentes que son, por así decirlo, los más voceados, los que tienen mayor difusión, los que paran siendo invitados a distintas UGEL, a distintas regiones. ¿Alguna preguntita para proceder, o regresar al PDF? La plantilla ya la tienen en el WhatsApp y también esa plantilla lo voy a subir al aula virtual. Bueno, en este caso es claro. ¿Continuamos todo claro? ¿Alguna pregunta? A ver qué dice el chat. Continuamos. Ya está, listo. Dejo de compartir pantalla. Y nos vamos acá. Muy bien. Bueno, esta era la propuesta de formación docentes en servicio. Vamos viendo esta propuesta, ¿no? Siempre con evidencia, así que ya queda un trabajo para ustedes, maestros participantes del taller. Tenemos una evidencia de aprendizaje, ¿no? Yo les aconsejo que sea la más legible posible y vamos analizando las evidencias. Ahora, una consulta. ¿Cuál es la forma de organizar el análisis de esta evidencia? ¿Cómo está retroalimentando acá esta forma de este capacitador? Que también es una forma que propone el ministerio, pero ya no con los pasos, ¿ah? ¿Cuál es la forma? A ver. Acá hay 3 pasos, ¿ah? Y lo vamos a analizar. A ver. Me parece que la primera pregunta va enfocado a los recojo de saberes previos, ¿no? La segunda va direccionada al propósito. Ya. ¿Sí? Ya. Tú te vas acá, a lo celeste, ¿no? Estás en lo celeste, ¿sí? ¿O estás acá Estoy en leyendo rojo? las preguntas en rojo. En rojo ya, en rojo, ¿no? ¿Qué aprendizajes tienen los niños y las niñas, ¿no? ¿Qué sabe hacer? Muy bien, ¿sí? Vamos a relacionar saberes previos. ¿Qué sabe hacer? Pero en detalle, o sea, no es que esto se pregunte, sino que lo analizamos. O sea, yo que me doy cuenta que la niña sabe hacer, bueno, por lo menos sabe enumerar, sabe poner un título, sabe organizar la información, ¿no? Esto es lo que sabe hacer. Pero te das cuenta que estoy dando palos de ciego porque no tengo mi rúbrica. O sea, no tengo una rúbrica para esta evidencia. Si no, yo sabría mostrar qué es lo que sabe hacer, ¿no? A ver, maestro Giancarlo, mi rúbrica es para el 2º grado y el año pasado estuve con otro grado. Claro, maestra Cintia, ¿no? Sí, reconozco. Maestra Cintia, no se preocupe. Más bien me dice, escríbeme a WhatsApp, creo que me enviaste, todavía hay tiempo de entregar las rúbricas, no te preocupes. ¿Ya? Acá está, ¿no? La del cuento, ¿no? Ya, no te preocupes porque yo sí tengo cuento para 2º, ¿ya? Rúbrica, revisar. Coordinamos ahí en un Zoom, ahí tengo apuntados los maestros que todavía falta, porque durante la semana se hace un poco más complicado, ¿no? Fin de semana, si tal vez damos un tiempito,
podemos ir viendo este aspecto, ¿no? De seguir retroalimentando las rúbricas. Pero nosotros seguimos avanzando para continuar con el taller, ¿no? Pero sí ya sabemos que tenemos que tener nuestras evidencias, ya. Muy bien. Entonces, mira, vamos a responder qué sabe hacer. ¿Qué es lo que logró el estudiante en esta evidencia? Segunda pregunta, ¿qué le falta aprender? Tiene logros, pero si yo lo comparo con el estándar de aprendizaje, o si yo lo comparo con mi logro previsto, o lo comparo con mi logro destacado, le falta hacer cosas, le falta cumplir desempeños. Eso es lo que se tiene que hacer. Y en tercer lugar, ¿hacia dónde vamos, no? ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra? Ya ahí lo clasificamos, ¿no? Logro previsto, proceso, inicio, y qué tan lejos o cerca se encuentra el nivel esperado. Son estas tres preguntas las que también promueve el Ministerio de Educación a lo largo de sus talleres. Hay que centrarnos entonces en lo que pudo hacer y lo que le falta aprender. Ojo, esto ya son los insumos para la última parte de nuestro taller. Y la última parte de nuestro taller, que ya va a ser tenemos el último día, lunes 28, y de ahí habíamos acordado con el maestro Humberto, que es el coordinador de CERCEU, hacer un día sábado y un domingo, el primer sábado y el primer domingo de marzo, de 8 a 10 de la mañana, o de 8 a 11, terminar el taller, ¿no? Porque ya no podemos hacer de lunes a viernes una vez que inicia marzo, porque comenzamos las clases. Entonces, vamos viendo, vamos observando que vamos a trabajar conclusiones descriptivas en la última parte, ¿no? Del taller. Pero para hacer una conclusión descriptiva, si te das cuenta, en una conclusión descriptiva tienes que poner los logros que sabe hacer, las dificultades que le falta aprender, pero esto también forma parte ¿de qué? De una propuesta de retroalimentación del ministerio. ¿Qué sé hacer? ¿Qué me falta aprender? ¿Hacia dónde voy o hacia dónde vamos las metas? ¿Ya? Ahora, aparte, algunos en sus fichas de retroalimentación, porque siempre hay una hoja de retroalimentación, aparece el título, ¿no? El título de la actividad, ¿qué aprenderé en esta actividad? Su expectativa. ¿Cómo sabré que lo he aprendido? ¿O qué materiales utilizaré? Y esto es lo que nosotros hemos trabajado más. El cómo lo haré con la retroalimentación, o cómo lo hice. Esta tablita que ven de color celeste se le conoce como la hoja de retroalimentación. Suele trabajarse más en nivel primario, ¿ya? Suele trabajarse más en nivel primario. Ahí tenemos este nivel de descripción. Si te das cuenta, es un nivel mucho más riguroso, ¿no? Casi como para un proyecto. Pero nosotros nos quedamos con esta plantillita de cuatro formas o 4 pasos en el protocolo de retroalimentación. ¿Ya? Muy bien. Acá, por ejemplo, ¿no? Encontramos acá la evidencia. Entonces, ¿qué sabe hacer? Y la alumna Sheila sabe hacer estos 3 pasitos. ¿Dónde estamos? Y le va a formular preguntitas. Y hacia dónde vamos, va formulando tal vez metas o compromisos de mejora. Esa es una forma, vuelvo a insistir, que se trabaja más en primaria, ¿ya? El qué sabe hacer, el dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿ya? Este dónde estamos es diferente a qué le falta aprender, ojo. Mejor es el modelo de conclusiones descriptivas. Y siempre este trabajito con su hoja de retroalimentación, que aprenderé en esta actividad, cómo sabré qué he aprendido, los materiales que utilizaré y cómo lo haré, ¿no? Son estos aspectos. Muy bien. Y observamos acá también otra evidencia, mira, esta evidencia, ¿qué sabe hacer? Pero si te has dado cuenta acá en qué sabe hacer, te has dado cuenta acá que está poniendo una frase simple nada más, comprende y usa conocimiento sobre la Tierra, ¿ya? ¿Y qué es lo que le falta aprender? Pues todo esto. Para hacer todo esto, ¿qué ha utilizado la maestra? A ver, para hacer todo esto, ¿qué le falta aprender? ¿Qué utilizamos? Vamos, maestros. Si nosotros tenemos que completar esta forma de retroalimentación, ¿cómo lo completamos? ¿En qué le falta aprender? ¿Qué vamos a utilizar? A lo que le hemos dado mucho énfasis en estas semanas. Los descriptores de la rúbrica. Muy bien, maestra Fiorella, maestro Jorge, los descriptores de la rúbrica, ¿sí o no? Perfecto, perfecto. ¿Y hacia dónde vamos las metas? Pues vamos viendo los compromisos que tendría que hacer, ¿no? Como una especie de sugerencias, ¿ya?
Acá tenemos el título, ¿no? ¿Qué aprenderé en esta actividad? Explicar el mundo físico, cómo sabré lo que he aprendido, qué materiales voy a utilizar, y acá viene la escalera de Wilson, ¿no? ¿Cómo lo haré? Pero mira, acá está bien simple. ¿Qué significa tu dibujo? ¿Cómo se mueve la Tierra? ¿Para qué? Para que el estudiante reflexione sobre su propio dibujo, su propia evidencia. Recuerden que a menor grado, primaria o inicial, los pasos de retroalimentación son muy específicos y son simples, ¿ya? Y en valorar, mira, dice, tu explicación es precisa. Ah, precisa. Y es verdad lo que dice la ciencia sobre el día y la noche. Tus dibujos están bien, mira, tú sigo valorando, y muestra lo que quieres explicar, lo que quieres expresar. La letra es buena y legible. Ahí esta vez valorar. Expresar inquietudes. ¿Por qué la última línea de tu texto la escribiste así? Para que se dé cuenta y reflexione. ¿Has revisado la ortografía? Y no le está diciendo en forma directa, hey, tienes errores, sino le está haciendo preguntas para que reflexione. ¿Crees que puedas explicar de otra manera? De otra manera es para qué? Para que pueda mejorar. Y en hacer sugerencias, bueno, si ya no funciona expresar inquietudes, la confiable, hacer sugerencias, te sugiero que leas bien tu texto cuando termines tu trabajo. O puedes utilizar el diccionario para ver si tienes dudas en la escritura de palabras, y el diagrama de tu dibujo está muy bien, ¿no? Parece un afiche. ¿Qué les parece? ¿Ven? ¿Se han dado cuenta entonces que los pasos pueden ser simplificados si es que nosotros somos más específicos? Ahí están los pasos de Wilson para un trabajo de primaria, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo más, ya para ir terminando. Y vamos viendo lo siguiente, ¿no? A ver, acá, ya queremos explicar acá. ¿Qué pasos se encuentran en el primer párrafo? A ver. ¿Qué pasos encontramos en el primer párrafo? Valora. Ajá, la valoración, ¿sí o no? Muy bien, valoración, valora. Muy bien. Y en el segundo párrafo, muy bien, maestro Santos también. Muy bien, maestro Jorge. Y en el segundo, También está valorando, ¿no? Está describiendo. muy bien, también sigue valorando. Ahora sí, mira, para mejorar el trabajo. Y son preguntas, ya no son sugerencias. Al ojo, ¿qué paso es? Al ojo ya. Ojo, son para expresar. Andamiaje, ¿ves andamiaje? Ajá, ofrecer andamiaje o expresar inquietudes, ¿no? Muy bien. Ahora, si me dicen clarificar, ¿podrías explicar un poco más en qué consisten esos acuerdos? Ya, acá podríamos decir que este pasito es clarificar, el primero. Pero vamos viendo. ¿Cómo haces para realizarla ya? Clarificar. Y estos dos que están acá, porque dice la palabra mejora y la palabra te ayuda. Otros acuerdos que te ayudarían, estos son de expresar inquietudes. ¿Ven? O sea que también utilizamos el clarificar para tener más claro la idea y luego presentar ya preguntas para expresar inquietudes. ¿Sí? Muy bien, en este caso acá, este clarificar está centrado en la forma del aprendizaje. Y vamos viendo acá también, ¿no? O sea, tenemos una serie de evidencias y nosotros vamos a apuntar ¿a qué? A retroalimentar en función al propósito, tenemos nuestra evidencia y tenemos nuestros criterios. Criterios que obedecen a una competencia y a sus capacidades. Y acá está, ¿ven? Un ejemplito de Wilson. Si se han dado cuenta, tenemos clarificar en forma de preguntas y expresar inquietudes, ¿no? Ya. También tenemos las sugerencias. Pero hay un problema con las sugerencias. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Qué pasa con las sugerencias acá? A ver, ¿quién se ha percatado? Ojo, esto ya no es del ministerio, ¿eh? Esto es de la doctora Selene Chichapaz.
Pero ¿qué pasa con la sugerencia ahí? A ver. Algo pasa con las sugerencias ahí. Uy, ¿no nos damos cuenta? No le está dando sugerencias, está haciendo preguntas, no Ajá. está O sea que, haciendo... ¿y estas preguntas qué serían? Clarificar o expresar inquietudes. Esas preguntitas que están ahí. A ver, ¿cuál es el propósito de esas preguntas? ofrecer inquietud. Inquietud es la segunda Expresar pregunta. inquietudes, pues una extensión, ¿no? Es una extensión de este paso. Muy bien. Ojo que el circuito es clarificar, valorar, expresar inquietudes y sugerir, pero las sugerencias, son explícitas. Y lo hemos visto en Rebeca Nijovich también, ¿sí? ¿Ya? Acá debió ser en forma de exhortar, solicitar o recomendar explícitamente, ¿no? Porque estas preguntitas son más adecuadas para expresar inquietudes, ¿no? O preocupaciones. Y en valorar tenemos con la palabra te felicito y siempre explicando el por qué, ¿no? O excelente, cómo representaste los ajantes del carnaval. Muy bien. Acá. ¿Qué pasa con las sugerencias también acá? En este otro ejemplito, a ver. ¿Qué pasa con las sugerencias? A ver. ¿Qué sucede con las sugerencias acá? Vamos, maestro, para terminar ya. Ya viene el almuerzo. Ah, no hay sugerencias. Lo mismo, no le hace una pregunta. Ajá, muy bien. Le hace la pregunta, ¿no? Muy bien. Entonces estas sugerencias no son como las que hemos visto en Rebeca Nijovich, que eran explícitas, ¿no? Muy bien. En valorar, te felicito, ¿no? Y finalmente acá. Ahora sí, ¿qué ha pasado acá en este ejemplito? Por fin, ¿qué ha pasado con las sugerencias? A ver. Ahora sí, ¿sí o no? Es que así son las sugerencias. Tienen que ser explícitas, ¿no? ¿Qué te parece si revisamos en nuestro diario, cuenta con todos los elementos? Perfecto, o sea, esa es una sugerencia. Ahora, te planteo otra duda. ¿Hay una marcada diferencia entre clarificar y expresar inquietudes en este ejemplo? Ojo, no es mi ministerio este ejemplo, ¿ah? ¿Hay una marcada diferencia entre clarificar y expresar inquietudes? Hemos visto la diferencia con las preguntas de Daniel Wilson y de Rebeca en nuestro archivo Word, en la primera parte del taller. ¿Hay alguna marcada diferencia o no? A ver, ¿qué opinan? Se parece en cuanto a la reflexión, ¿no? En la pregunta, ¿por qué pusiste ese título? Y las preguntas Exacto. de... Uh-huh. Incluso hasta las preguntas son similares, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Y expresar inquietudes en algún momento te presenta las palabras clave que indican mejorar o que se dé cuenta el error. En la tercera, ¿qué debemos considerar? Ah, esto ya sería en forma implícita, ¿no? Para que se den cuenta, tengo que agregarle más texto, ¿no? A mi diario de recuerdos especiales, ¿no? Ya. Pero en las demás preguntas no hay una marcada diferencia, ¿no, Fiorella? No tiene las palabras claves que hemos visto. No tiene, bueno. Muy bien, entonces hemos visto esta primera parte de estos ejemplos. Ya en el día lunes vamos a ver esto, ¿no? Es de una propuesta del UGEL 1, ¿no? Del equipo de la Dirección Regional de Lima Metropolitana,
Y acá dice ejemplos de retroalimentación, ¿no? En contexto de educación no presencial. Y vamos a trabajar, ¿no? Vamos a analizar cómo es que se hace la retroalimentación con ejemplos, ¿no? Y acá aparecen también los desempeños y aparece aprende en casa. Para que nosotros podamos ver, acá está la evidencia y podamos ver cómo se retroalimenta. Esto lo vamos a ver, este documentito, lo vamos a analizar y lo vamos a ver, ¿cuándo? El día lunes, ¿ya? El día lunes ya tenemos esta parte. Están de todas las áreas, es lo bueno, ¿eh? Está matemática, también observamos que está comunicación, también tenemos el área de ciencia y tecnología, y también vamos viendo que aparece el área de educación física, entre otras, ¿no? De PCC también. Entonces vamos a trabajar con este ejemplito para que nosotros tengamos una visión mucho más clara, ¿ya? Ahí también aparecen sus referencias bibliográficas. Muy bien, entonces esto ha sido todo, maestros. Nos vemos. Chau, chau, cuídense, que tengan un buen día.